El 5 de septiembre de 2012, una mujer llamada Jo Appleby se arrodilló en una zanja poco profunda excavada en un aparcamiento en Leicester, Inglaterra. Apartó la tierra de la columna vertebral curvada de un esqueleto que había permanecido allí sin ser molestado durante más de 500 años. La tumba no era la correcta, era demasiado corta. El cuerpo había sido metido a la fuerza. Su cabeza estaba apoyada contra una pared, sus dos manos estaban torpemente cruzadas sobre su cadera derecha. Era como si los excavadores hubieran calculado mal el tamaño. Simplemente habían forzado el cadáver para que encajara. No había ataúd, ni mortaja. No había ningún ajuar funerario, solo huesos en un tosco rectángulo de tierra. Estaba a 90 milímetros bajo el pavimento victoriano que, de haber estado un poco más profundo, habría destruido el esqueleto por completo. Sobre esta tumba, durante décadas, los trabajadores del ayuntamiento habían aparcado sus coches. Una de las plazas de aparcamiento pintadas tenía una sola R. Esta no es la historia de cómo se encontró a un rey. Esa parte, a pesar de las extraordinarias circunstancias, ya había sucedido. Esta es la historia de lo que su ADN tenía que decir. Se trata de cuando los científicos finalmente le hicieron las preguntas correctas. Y porque una respuesta, la que nadie esperaba, subrayó silenciosamente 5 siglos de supuesta ascendencia real. Durante la mayor parte de la historia inglesa registrada, el paradero de los restos de Ricardo III se consideró un caso cerrado. Simplemente estaba en la dirección equivocada. La narrativa dominante, repetida en guías turísticas y leyendas locales durante 400 años, sostenía que durante la Reforma, una turba había desenterrado los huesos del rey del convento de Greyfriars y los había arrojado al río Swartbow Bridge. Incluso se erigió una placa victoriana en 1865 para marcar el lugar donde supuestamente los huesos habían caído al agua. Durante 4 siglos, ese fue el final oficial. Fue un final conveniente para un rey cuya reputación póstuma fue casi enteramente moldeada por la dinastía que lo reemplazó. Shakespeare inmortalizó a Ricardo como un jorobado intrigante que asesinó a sus sobrinos para usurpar la corona. Los cronistas Tudor sentaron las bases para esto. La historia del rey Ricardo III, de Tomás Moro, escrita bajo el patrocinio de Enrique VIII, estableció el arquetipo de un tirano deforme que conspiró para obtener el poder sobre los cadáveres de inocentes. Este retrato tenía un valor político. Si Ricardo era un monstruo, entonces la usurpación del trono por parte de Enrique VII en Bosworth no fue una usurpación, sino un rescate. Durante siglos, los historiadores habían permitido en gran medida que esta caricatura permaneciera sin ser cuestionada. Ricardo III no era un misterio que resolver, era un villano cuya historia había terminado. Pero un puñado de investigadores nunca aceptó la historia del río. En 1986, el historiador David Baldwin de la Universidad de Leicester argumentó en las transacciones de la Sociedad Arqueológica e Histórica de Leicestershire que los restos probablemente todavía estaban en el sitio de Greyfriars, enterrados bajo los edificios construidos sobre el convento demolido. Incluso predijo que un arqueólogo del siglo XXI probablemente los encontraría. Nadie actuó al respecto durante décadas. Luego, en 2003, el genealogista Jonas Downhill logró algo extraordinario en silencio. Como parte de un proyecto para identificar los posibles restos de la hermana de Ricardo, Margarita de York, rastreó una línea viva de ADN mitocondrial de otra hermana, Ana de York, a través de una cadena ininterrumpida de hijas, 17 generaciones, hasta una periodista canadiense jubilada llamada Jo Ibsen. Esa única línea genealógica significaba que si se encontraban esos huesos, la ciencia tenía una forma de preguntar sus nombres. Jo Ibsen falleció en el año 2008, pero ella había transmitido su ADN mitocondrial a sus hijos. Su hijo, Michael, un ebanista que vivía en Londres, se ofreció voluntario para proporcionar una muestra. Y entonces Philippa Langley, una guionista y miembro de la Sociedad Ricardo III con sede en Edimburgo, hizo algo que la mayoría de los expertos consideraban inútil. Recaudó más de 17.000 libras esterlinas a través de una campaña internacional de micromecenazgo. Dirigida a los miembros de la Sociedad Ricardo III de todo el mundo, convenció al ayuntamiento de Leicester para que permitiera el acceso al aparcamiento. Y el 25 de agosto de 2012, 3 días después del 527 aniversario de la muerte de Ricardo en Bosworth, arqueólogos del Servicio Arqueológico de la Universidad de Leicester comenzaron a cortar el asfalto. El arqueólogo principal, Richard Batley, le había dicho a Langley que las posibilidades de encontrar la iglesia eran del 50%, y de 9 a 1 para encontrar la tumba. Tenían fondos suficientes para una excavación de 2 semanas. Solo el 1% del antiguo convento era excavable.
El resto estaba enterrado bajo edificios modernos, carreteras y un patio de juegos. Se planificaron 2 zanjas. Todo dependía de si esos estrechos cortes a través del asfalto se cruzarían por casualidad con los pocos metros cuadrados correctos de un sitio borrado de la superficie. Un sitio borrado de la superficie. Durante casi 500 años, en cuestión de horas, encontraron huesos. Un hueso de la pierna izquierda, a 1,5 metros de profundidad, masculino de unos 30 años. Era el 25 de agosto. El aniversario del entierro original de Ricardo en el año 1485. Nadie lo había planeado. En los días siguientes, la excavación descubrió un esqueleto que coincidía con Ricardo III en casi todos los detalles que podían cotejarse con el registro histórico. Una escoliosis torácica severa, consistente con las descripciones contemporáneas de un hombro derecho más alto. De inicio adolescente, no congénita, lo que significa que Ricardo se había desarrollado normalmente de niño antes de que la curvatura progresara. Su altura natural era de aproximadamente 5 pies y 8 pulgadas, más alto que el promedio en la época medieval. Su hermano, Eduardo IV, medía 6 pies y 4 pulgadas, el rey inglés más alto registrado. La escoliosis le había hecho perder a Ricardo varias pulgadas de altura visible y había hecho que la simetría fuera imposible de ocultar. La datación por radiocarbono situó la muerte entre el año 1455 y el año 1540. La edad al morir se estimó entre los 30 y los 34 años. Ricardo murió a la edad de 32 años, el 22 de agosto de 1485, en la batalla de Bosworth Field. Y luego estaban las heridas. 11 heridas infligidas en o cerca del momento de la muerte, 9 en el cráneo. La revista The Lancet publicó un análisis detallado del esqueleto de Joe Apley y sus colegas en septiembre de 2014. Y estos hallazgos recrearon los últimos minutos de un hombre con precisión forense. 3 heridas superficiales en la parte superior del cráneo, cortes en el cuero cabelludo y rasguños en el hueso, pero no mortales. Una puñalada de daga en la mejilla derecha. Una herida penetrante de una daga rondel a través de la parte superior de la cabeza, y luego los golpes de gracia. Una hoja grande, probablemente un hacha de guerra, seccionó parte de la base del cráneo, de 60 por 55 milímetros, exponiendo completamente el cerebro. Otra atravesó el lado derecho del cráneo, penetrando el cerebro y golpeando la pared interior opuesta a más de 100 milímetros. No había heridas defensivas en los brazos o las manos. Todavía llevaba armadura en otras partes, pero su yelmo había desaparecido. Estas son las heridas de un rey asediado, derribado de su caballo y asesinado en medio de la batalla. 2 heridas adicionales en el cuerpo, un corte en la 10ª costilla y una hoja que atravesó la nalga derecha hasta la pelvis, casi con certeza infligidas post-mortem. Heridas de humillación. Los relatos contemporáneos dicen que el cuerpo desnudo de Ricardo fue colgado sobre un caballo y desfilado hasta Leicester. La herida en la pelvis es totalmente consistente con ese tipo de exposición. Todas las heridas confirman el relato histórico, pero los huesos por sí solos, sin contexto, podrían haber pertenecido a cualquier hombre que muriera violentamente a finales del siglo XV. La confirmación requería ADN. Y aquí es donde la historia se divide en dos. Una cierra el caso de persona desaparecida más antiguo en la historia inglesa, y otra abre una pregunta que nadie había considerado antes. La profesora Turi King, genetista de la Universidad de Leicester. Con casi 2 décadas de experiencia en genealogía genética, dirigió el análisis de ADN. El ADN antiguo se degrada de forma impredecible, y las mejores condiciones de conservación son frío y seco. Una tumba poco profunda, bajo un aparcamiento en Leicester no era ninguna de las dos, pero los dientes, densos y sellados, ofrecieron la mejor esperanza de material genético intacto. King extrajo muestras y trabajó en 2 laboratorios de ADN antiguo separados. Uno en la Universidad Paul Sabatier en Toulouse, bajo la dirección de Patricio Ballaresque. Y otro en la Universidad de York, bajo la dirección de Michael Hofleider. Para prevenir la contaminación entre análisis, el ADN se almacenó en la sala limpia del Centro de Investigación Espacial de Leicester, una instalación normalmente utilizada para ensamblar componentes de naves espaciales, donde los sistemas de filtración de aire, diseñados para proteger la electrónica de los satélites de la contaminación microbiana, funcionan con la misma eficacia. Para proteger material genético de 500 años del ADN humano moderno, la primera prueba se centró en el ADN mitocondrial, material genético transmitido de madre a todos los hijos, pero solo transmitido por las hijas. Ricardo III no dejó descendientes vivos, pero su hermana, Ana de York, llevaba el mismo tipo, y mientras una cadena ininterrumpida de hijas lo transmitiera a través de los siglos, sobreviviría hasta el presente.
Michael Ibsen proporcionó la primera muestra de referencia. El profesor Kevin Schurer, jefe de investigación genealógica, rastreó independientemente un segundo linaje puramente femenino hasta Wendy Doldick, una mujer que no tenía idea de su conexión real hasta que los investigadores la contactaron. Los resultados fueron claros, una coincidencia perfecta de todo el genoma mitocondrial entre el esqueleto e Ibsen. Una sustitución de una sola base, con Doldick era totalmente esperable, a través de tantas generaciones. Más importante aún, Ibsen y Doldick coincidieron entre sí, confirmando independientemente que la genealogía que los conectaba a ambos con Cecil y Neville era fiable. El linaje materno lo había confirmado. Este era Ricardo III. El nivel de confianza, calculado mediante un análisis bayesiano que combinaba todas las pruebas genéticas y no genéticas, alcanzó el 99,999%. Tenía una relación de probabilidad de 6,7 millones. King también usó marcadores genéticos para predecir la apariencia de Ricardo. El ADN mostró un 96% de probabilidad de tener ojos azules y un 77% de probabilidad de tener cabello rubio, al menos de niño. Todos los retratos supervivientes de Ricardo lo muestran con cabello oscuro, pero todos fueron pintados después de su muerte. La mayoría fueron encargados por los Tudor. El retrato con marco arqueado más antiguo y fiable, conservado en la Sociedad de Anticuarios de Londres, es el que mejor se ajusta a la predicción genética. 5 siglos de pintura influenciada por los Tudor oscurecieron silenciosamente la apariencia del rey junto con su reputación. Pero King no se detuvo ahí. También quería encontrar el cromosoma Y, el segmento de ADN que se transmite intacto de padre a hijo a través de la línea masculina. Este es el cromosoma que lleva la herencia en una dinastía patrilineal. Ricardo no tuvo hijos, así que para encontrar un cromosoma Y comparable, hay que retroceder en el árbol genealógico 4 generaciones hasta Eduardo III. El tatarabuelo de Ricardo luego lo transmitió a través de otro hijo, a través de Juan de Gante, duque de Lancaster, y luego a través de la familia Beaufort, hasta todos los descendientes masculinos vivos de Henry Somerset, el quinto duque de Beaufort, quien vivió desde 1744 hasta 1803. 19 generaciones en total, una cadena larga. Pero si cada eslabón es correcto, el tipo de cromosoma Y debería coincidir. 5 descendientes anónimos vivos fueron examinados. 4 de ellos compartían un haplogrupo Y consistente, R1b, U152, confirmando su relación patrilineal entre sí, como se esperaba. Uno de ellos pertenecía a un haplogrupo completamente diferente, IM170, lo que significa que un caso de paternidad no biológica ocurrió en su propia línea familiar reciente. Eso es interesante, pero no alarmante. Lo alarmante es esto: el cromosoma Y de Ricardo III pertenece al haplogrupo G, P287, y no R1b, U152. Ni siquiera cerca, la línea masculina se había roto. Si estás viendo este canal, porque te interesa cómo el ADN desmantela silenciosamente suposiciones que han existido durante siglos solo en pergamino, este es exactamente el tipo de descubrimiento. Seguimos investigando. Suscribirse es la forma de asegurar que estas historias lleguen a usted cuando se publiquen. Y tendremos más investigaciones de ADN real en el futuro, conectado directamente con lo que está escuchando ahora. En algún lugar dentro de 19 generaciones, que conecta a Ricardo III con el quinto duque de Beaufort, un niño nació de un hombre, que no era el padre registrado. La línea de descendencia biológica masculina se había roto. La línea en el papel, la línea que dictaba la sucesión, la herencia de títulos y el derecho a hacer la guerra, continuó sin ser cuestionada durante medio milenio. Esto se debe a que nadie tenía las herramientas moleculares para comprobarlo. La profesora King y sus coautores, publicando en Nature Communications en diciembre de 2014, presentaron esto con cautela. Sugirieron una tasa histórica de paternidad falsa de 1 a 2% por generación. Una ruptura a lo largo de 19 generaciones no solo es posible. La probabilidad acumulada está entre el 17% y el 33%. Estadísticamente, es más probable que haya ocurrido a que no. La pregunta no es si ocurrió. La pregunta es dónde, porque la respuesta determinará si esto es una nota a pie de página genealógica o un terremoto dinástico. Si la ruptura ocurrió tarde, en algún lugar de la cadena Lom-Somerset-Beaufort después del año 1500, eso significa que los descendientes modernos llevan un cromosoma Y diferente al que esperarían. Pero los reyes medievales eran quienes decían ser. Si ocurrió temprano en una de las 4 generaciones entre Eduardo III y Ricardo III, entonces la casa de York,
La dinastía que luchó en la Guerra de las Rosas por el derecho a gobernar Inglaterra se construyó sobre una línea patrilineal que genéticamente no existía. Todo el marco legal del conflicto se basaría en una mentira que nadie sabía que era una mentira. El historiador W.M. Ormrod ha comenzado a examinar qué escenario es históricamente más plausible. En un estudio publicado a través de Brepols en el año 2016, señaló que el equipo de Leicester había apuntado originalmente a Juan de Gante. Esto se debe a que los rumores sobre la ascendencia de Gante circularon incluso durante su vida, pero Ormrod encontró esas afirmaciones frágiles. En cambio, dirigió su atención a una figura completamente diferente, Ricardo, conde de Cambridge, quien era el abuelo de Ricardo III. La madre de Cambridge era Isabel de Castilla, la segunda esposa de Edmundo de Langley, duque de York. Se rumoreaba ampliamente que Isabel había tenido una aventura con John Holland, el primer duque de Exeter, medio hermano del rey Ricardo II. La evidencia circunstancial es clara. Cambridge no recibió tierras de su padre, ni fue mencionado en el testamento de su padre o hermano. Según los estándares de la herencia real inglesa, fue notablemente omitido. En una dinastía donde los títulos y las propiedades pasaban de padre a hijo tan naturalmente como la sangre, un silencio tan prolongado se parecía menos a una omisión y más a un distanciamiento deliberado. Nada de esto constituye una prueba, pero Ormrod lo enmarcó dentro de un patrón más amplio de acusaciones de bastardía que plagaron a la realeza inglesa a lo largo del siglo XV. Este fue un periodo en el que la inestabilidad dinástica convirtió cada afirmación de linaje en un arma política potencial. Vale la pena ser preciso sobre lo que esto afecta y lo que no. La pretensión de la Casa de York al trono inglés se basaba, de hecho, en la descendencia a través de la línea femenina de Leonel de Amberes, duque de Clarence, el segundo hijo superviviente de Eduardo III, quien tenía un estatus superior al de Juan de Gante. Incluso si un caso de paternidad falsa ocurrió en la línea masculina de York, no importaría. No invalidaría la pretensión de la Casa de York al trono, porque esa pretensión no era a través de la línea patrilineal que se estaba examinando. Eso significa que los hombres que llevaban el nombre de York y lucharon bajo el estandarte de York, podrían no haber tenido una conexión biológica con el hombre que representaba su dinastía. Ese nombre sería una herencia política, no genética. En cuanto a la monarquía británica actual, su derecho a la sucesión proviene de la línea de Sofía, electora de Hannover, nacida en el año 1630. Un linaje completamente separado de la línea masculina Plantagenet, la corona asegurada, pero la historia subyacente es más compleja de lo que nadie había imaginado. Lo que me impresiona de este descubrimiento, y creo que es estructuralmente diferente de una mera curiosidad genealógica, es la ironía inherente al método mismo. El ADN mitocondrial transmitido por mujeres ha permanecido intacto durante 17 generaciones. Precisamente porque no depende de quién es el padre de quién, se transmite por la línea materna, inmune a la infidelidad, inmune a los matrimonios políticos, inmune a todo el aparato de sucesión patrilineal que dio forma al poder medieval. El cromosoma Y, el que lleva el nombre, el título, la pretensión al trono inglés, es el que no superó la prueba. La línea materna demostró al rey, la línea paterna traicionó a la dinastía. Peter Forster, genetista de la Universidad de Cambridge y coautor del estudio, añadió un detalle más que amplía significativamente el alcance. El haplogrupo G, P287 de Ricardo se remonta a los primeros agricultores del Neolítico, que emigraron de Anatolia a Europa hace unos 8.000 años. Estas poblaciones pioneras portaban predominantemente G2, un tipo de cromosoma, y, a medida que se extendían por el Mediterráneo y hacia el centro de Europa y Francia. Hacia el año 5500 a.C., hoy en día G2A se encuentra en aproximadamente el 1% de la población europea, un vestigio de una migración que alguna vez dominó el paisaje genético. Si el cromosoma Y de Ricardo fuera realmente Plantagenet, extendiéndose a través de la línea masculina documentada, hasta Hugues, conde de Perche, en el año 1028, entonces la dinastía habría llevado una huella genética de la primera ola de migración agrícola a Europa. Un linaje más antiguo que Inglaterra, más antiguo que el inglés, más antiguo que cualquier cosa que los Plantagenet pudieran haber imaginado. Pero si el cromosoma Y de Ricardo proviene de un padre biológico no documentado que se introdujo en el árbol genealógico varias generaciones antes de su nacimiento, entonces el verdadero tipo Y Plantagenet podría ser R1BU152. Después de todo, el haplogrupo es portado por los descendientes de Somerset, y fue Ricardo quien tuvo el linaje que guardaba ese secreto. Los investigadores intentaron acotar esto. Los genetistas extrajeron ADN del cromosoma Y de Patrice de Warren, un descendiente por línea masculina, de un hijo ilegítimo de Godofredo, conde de Anjou,
padre de Enrique II y antepasado de toda la dinastía Plantagenet. La lógica era sencilla. Si de Warren coincidía con el GP 287 de Ricardo, confirmaría el linaje Plantagenet y situaría el punto de ruptura en la rama de Somerset. Si coincidía con el R1BU 152 de Somerset, confirmaría que el punto de ruptura estaba en el lado de Ricardo y aclararía el linaje de Beaufort. No coincidió con ninguno de los dos, sino con un tercer haplogrupo completamente diferente, un padre no documentado en algún lugar más atrás, lo que aumentó la incertidumbre en lugar de resolverla. Shurer y King han declarado su intención de continuar las pruebas, buscando otros descendientes de de Warren en los Estados Unidos y Australia, y buscando ramas adicionales de la familia Somerset extendida. La estrategia es lo que Shurer llama un ataque de pinza, cerrándose desde múltiples direcciones genéticas, hasta que el punto de ruptura pueda identificarse dentro de unas pocas generaciones. Pero la evaluación honesta es que quizás nunca identifiquemos con precisión dónde divergieron las líneas biológicas y documentales. Los muertos medievales no donan fácilmente su ADN. La mayoría de los restos reales se encuentran en grandes mausoleos de iglesias que las autoridades eclesiásticas no permitirán abrir, o en tumbas perdidas que hace mucho tiempo fueron construidas y no se pueden recuperar. Los príncipes de la Torre, Eduardo V y su hermano menor Ricardo, duque de York, en teoría podrían ayudar a acotar la búsqueda. Si sus restos fueran encontrados y analizados alguna vez, pero su paradero sigue siendo uno de los misterios más antiguos de Inglaterra. Y los descendientes vivos que podrían ayudar son limitados, dispersos por todos los continentes. Y no todos están dispuestos a averiguar qué dirán las moléculas sobre su árbol genealógico. Eso es 2026 kits de pruebas de ADN personales. Cuesta menos que una cena fuera. Millones de personas han escupido en tubos de ensayo y han aprendido cosas sobre sus antepasados. La ausencia de un árbol genealógico que prediga la paternidad ya no es una cuestión de fe, de papeleo o de un nombre en un registro parroquial. Está a nivel molecular, se comprueba, y cada vez más lo comprueban científicos y gente corriente. En laboratorios y salones, con resultados que a veces confirman lo que dicen los registros, y a veces los destrozan silenciosamente. Ricardo III vivió en un mundo donde la sangre lo era todo, se libraron guerras por ella, se declaró ilegítimos a niños para despejar el camino al trono. Dinastías enteras prosperaron o cayeron dependiendo de quién se creía que eras hijo. Ese mundo funcionaba con pergamino y fe, y durante 529 años, el pergamino mantuvo su valor, hasta que un genetista en Leicester tomó un diente del esqueleto bajo el aparcamiento. Secuenció su cromosoma, y en la sala limpia de una nave espacial, y el pergamino ya no valía nada. Los Plantagenet gobernaron Inglaterra durante 331 años, 14 reyes a lo largo de 8 generaciones. Y en algún lugar de esa cadena de padres e hijos, un acto no registrado, un romance, un secreto, una mentira tan bien contada que se convirtió en historia, rompió la línea biológica. Aquello que se suponía que lo justificaba todo. Ahora sabemos esto, solo que no sabemos cuándo ni quién. O si el hombre sentado en el trono alguna vez sospechó que la sangre en sus venas no coincidía con el nombre sobre su cabeza.